Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, bienvenidos a todos los que se conectan en las distintas partes de Colombia. Hoy estoy de manera remota, fuera del estudio, donde siempre estamos emitiendo. Esperamos que la conexión y las personas que me están ayudando en los distintos lugares podamos tener todo el éxito para iniciar nuestro tercer módulo de trabajo. Un módulo distintísimo a todo lo que ustedes han visto. Yo le agradezco al equipo de fonoaudiólogas, de otorrinos que han podido participar en este módulo de trabajo, donde hay recomendaciones de tipo médico, donde hay recomendaciones de tipo en la expresión oral, que es realmente ya lo técnico, lo pedagógico que nosotros tenemos que aprender para poder entonces desarrollar todo lo que es nuestro servicio como proclamadores de la palabra. Una de las fonoaudiólogas va a acompañar una de las clases, les diré en qué momento. Ella va a estar ya dando su clase. Muchas de estas cosas serán repetitivas y las volverá ella a insinuar y volverá a reflexionarlas. Yo me he valido del conocimiento de ellos para podérselos transmitir, pero vamos a contar también con un especialista en este tercer módulo, donde podamos hacer las preguntas, donde podamos aportar, seguir en toda esta labor investigativa. Como les había dicho el día de la inducción, este tercer módulo nos va a ir llevando paso a paso con ejercicios, con trabalenguas, con ejercicios de vocalización, con grabaciones con su mismo celular, porque una de las tareas va a ser que cada uno se grabe en el templo, allí donde se pongan la mejor pinta o la mejor hebra o como ustedes digan en su región, hagan la lectura y nosotros podamos también traer toda esa experiencia e irla compartiendo durante este tercer módulo. Los tiempos se van reduciendo también, ya estaremos terminando hacia el 12, aproximadamente la mitad de agosto, y ya los estaremos citando después de haber hecho la evaluación del módulo, pero después la evaluación de todo el curso. Nos vamos a someter a una evaluación grande, así con estas herramientas que ustedes han conocido, del Quizzes, del EducaPlay, en fin, con todo el equipo de trabajo. Yo he querido que con una herramienta que se llama la gamificación de las aulas, ustedes puedan también hacer ese ejercicio. No importa que usted tenga 90, no importa que tenga 87, nada. El fin de semana, padre, no me funciona el código, se los hemos enviado. He estado con el equipo que estén muy pendientes. De pronto faltan algunas personas que hoy nos escribieron. No hay problema, esta noche, mañana vamos a estar pendientes para que todos hagan la evaluación del segundo módulo. ¿Qué es lo que quiero? Que terminando el curso, ustedes sean los mejores proclamadores en la parroquia, no los del montón. Eso ya los conocemos. Yo quiero que a usted el curso realmente la cambie. Que usted diga, yo hice un curso, yo me siento distinto. Yo siento que cuando vi esa clase, que cuando participé, que cuando pregunté ese concepto, me cambió. Puede ser la mirada como comunicación, las habilidades de la comunicación, yo qué sé.
pero sí quiero que en la parroquia donde esté, en algún momento el sacerdote le diga a usted, usted porque está leyendo mejor. ¿Por qué? Porque hice un curso y lo que aprendí o lo que he aprendido lo estoy poniendo en práctica. Estoy en la misa de los domingos a las 12. Ya no soy el lector de siempre. Así conozcan que Lady, que Catalina, que Carol, que Pablo, que Pedro, que Alberto. Sí, son los mismos señores o las mismas señoras o las mismas muchachas que leen. No, en ella hay un cambio. Eso es lo que queremos. El concepto, lo académico, se lo digo con todo el alma, lo cambia a uno. Uno no sigue siendo el mismo. Usted lee un libro, voy a leer un libro sobre la expresión oral. Usted ya no es el mismo. Usted era uno antes del libro y después del libro es otro, porque está el conocimiento. Yo me quedo y quisiera tener mucho más tiempo, mucho más, porque me escriben, padre, esto me decía una señora, ayúdeme a armar un retiro para los proclamadores. Esta señora había escuchado muy bien toda esa parte espiritual. Tenemos que entender que el grupo de proclamadores en la parroquia tiene que brillar. Tenemos que ser los mejores. No porque tengamos que entrar en una rivalidad. No, porque es que nuestro servicio se va a diferenciar de todos precisamente porque lo hemos estudiado. Precisamente porque ya conocemos qué significa esto. Bueno, las habilidades de la comunicación. Miren, las habilidades que se reclaman a un orador, cualquier orador, una persona que esté trabajando en una escuela, tenga que hablar todos los días, tenga que hacer un discurso, o esté en la universidad, o esté en una acción comunal. Muchos de ustedes, por ejemplo, en sus veredas, en sus municipios, en sus corregimientos, son líderes. Las parroquias, uno al lado de las parroquias, se hace una persona muy útil para la comunidad, muy útil. Esas habilidades que se le reclaman a un orador público son las mismas que se necesitan para ser proclamadores de la palabra de Dios. Igualitas. Son las mismas. Por eso es importante que hay que tener en cuenta las necesidades de un oyente. ¿Sí? Las necesidades de un oyente, la comprensión del texto, el asegurarse de que el oyente lo entienda, son dos grandes desafíos. Bueno, tenemos muchas dificultades a veces con los oyentes, con las mismas personas que están en una asamblea. Pero la claridad, cuando usted transmite, hace parte de esa comprensión del texto. Por eso cada vez se ve como una necesidad el tratar de vencer todos los vicios al hacer la proclamación de la palabra de Dios, que sentimos muchos nervios. A ver, señora, ¿quién no lo siente? Yo me voy a hacer un funeral. A mí me pasa. Llevo 27 años de sacerdocio y a mí me da susto. Yo sé que tengo que llevar mi homilía preparada. Yo tengo que haber mirado las oraciones de la misa. Yo tengo que mirar un ritual de exequias, a ver qué hiciera de novedoso hoy. Yo quisiera rescatar esto en esta plegaria. Estoy preparando las exequias de esta señora. Voy a llamar la familia. ¿Cómo se llamará el esposo de la señora? ¿Estará vivo? ¿Estará muerto? ¿Cómo se llaman los hijos? ¿Para qué? Para yo poder entrar con una cierta confianza también a la celebración. Ya lo he orado, ya lo he meditado en mi oración de la mañana o en la oración del día anterior en la noche, pero no llego de cualquier manera. Eso es lo que yo quiero con cada uno de ustedes,
no lleguen como una pared en blanco. No, usted tiene que llegar entendiendo y comprendiendo que en el curso muchas cosas se le fueron dando y le fueron ayudando en el camino, que una palabra, que la preparación del texto, la preparación de las palabras más difíciles, de pronto hacer un trabalenguas, de pronto calentar la voz. Todas estas cosas van haciendo parte de todo este ejercicio. Por eso hay unas cosas que son verbales. Mire, la comunicación verbal representa aquella en la que se usan las palabras, los signos sonoros o los auditivos, y en este campo es fundamental tener en cuenta varias cosas. Usted se para frente a un ambón, por eso les digo, han elegido el ministerio más difícil, pero cuando uno elige el ministerio, uno se prepara. Es por ejemplo cuando uno eligió el ministerio de la pastoral caritativa. Y sería muy bueno hacer un curso básico de pastoral social, para uno conocer las encíclicas, para uno conocer la doctrina social de la iglesia, porque es un carretazo buenísimo y uno se mete en esa onda y es una maravilla y uno dice, bueno, qué bueno, o servir a los enfermos. Entonces uno se lee esos libros de esos italianos, de Pangrazi, el mundo del enfermo, cómo tenemos que tratarlo, cómo podemos ayudar. Cada pastoral tiene siempre una preparación. No solo es tener buena voluntad, no, es realmente entender este ministerio al que yo le entrego tanto tiempo, cómo se hace, ¿sí? Cómo lo puedo realmente desarrollar con altura. Esa sería la palabra. Para convertirse en un buen lector es necesario tener un control de la respiración y utilizarla adecuadamente cuando se lee. Este tema de hoy es un desarrollo de lo que poco a poco voy a ir diciendo durante todo el curso. Entonces voy a tomar el tema de la respiración para hacer una sola clase, la voz, la dicción, etc. En muchas ocasiones la proclamación de las escrituras durante la liturgia de la palabra suena sosa y aburrida. Primero, porque siempre somos los mismos. Pero es que siempre somos los mismos. Entonces me salgo de lector, me salgo de proclamadora. No, señora, haga su servicio que tiene que hacer, pero hágalo nuevo. Usted se levanta todos los días, tiene el mismo esposo, la misma casa, los mismos hijos, es el mismo oficio. Pero usted se levanta y usted dice, la misma sopa que he hecho todos los días, me vi una cosa en YouTube deliciosa y con los ingredientes que tengo, la puedo hacer nueva. Qué rico cuando llegue el esposo o cuando compartamos en familia, cómo le quedó esto de bueno o por qué cambiaste la casa, tantas cosas, para que la misma vida no suene sosa y aburrida, sino que sea nueva. Es un reto para los lectores aprender a entender que la palabra es viva y debemos leerla de tal forma. Un signo de puntuación bien hecho, un signo de admiración, un signo de interrogación, una mirada, la presentación personal, la voz clara, fuerte, o de pronto en el mismo curso me di cuenta de que tenía una buena voz para cantar un salmo y lo estoy haciendo. Por ejemplo, el salmo de ayer era facilísimo. Eres mi pastor, oh Señor, nada nos faltará. ¿Cómo suena de hermoso eso con una asamblea que lo cante? Nos saca de la rutina. Esa transición de la primera lectura a la segunda, eso se convierte realmente en una magia dentro de la celebración. Mire, otro detalle importante es hacer los énfasis y la acentuación, que serán parte de un solo tema. En las palabras, en las frases,
El énfasis o acento que le damos a las palabras que leemos influye mucho en el significado. Porque es que yo entiendo que esta frase es principal, porque es que cuando me leí la introducción del libro del profeta Zacarías, en fin, del que esté leyendo, de Jeremías, perdón, sería entonces una oportunidad para resaltar esa frase. Y eso influye en el significado. Miren la acentuación, el énfasis sobre palabras que pueden alterar el significado de un texto impreso cuando alguien escucha el texto en vez de leerlo. Una frase que uno la corte porque uno no respiró bien, un punto que uno puso donde no era, una coma mal hecha, le cambia absolutamente todo. En estos días voy a comenzar, por ejemplo, la clase leyendo un testamento de una persona que dejó un testamento. Y el testamento está signos. Y cada una de las personas que lo leyó le puso los signos donde más le interesaba. Y miraremos a ver qué pasa. Un paso adecuado y una velocidad de la lectura será parte de un tema. Y son las quejas más frecuentes contra los lectores en la iglesia. Lecturas rápidas, ritmos acelerados. La gente va es a mil, a millas, y entonces no se entiende, porque las palabras en los templos rebotan, van y vienen. No es lo mismo leer un texto cuando yo tengo la iglesia llena a tener la iglesia, por ejemplo, medio vacía. Es fundamental que en todo el ejercicio para ser proclamador de la palabra, si aprenda a hacer unas pausas efectivas, a no tener miedo al silencio. Lo veíamos en el último tema que estudiamos en el segundo módulo. La gente no le puede tener miedo al silencio y esas transiciones entre una primera lectura, entre un salmo, nos ayudan, nos oxigenan la celebración. Es una oportunidad muy especial. La necesidad de tener una articulación y una pronunciación clara también va a ser parte de un solo tema. ¿Sí? La articulación es la formación de sonidos con los labios, con la lengua, con los dientes, el paladar blando, los músculos de la cara. Esto hace parte. Una higiene bucal va a ser también muy importante, porque estamos haciendo un tema realmente de expresión oral. Y ahora miremos, pero entonces tratemos de hacer un resumen. ¿Con qué nos vamos a encontrar en esta parte de las habilidades de la comunicación verbal? Primero, con el énfasis, la respiración, la voz, el énfasis, la acentuación, el paso adecuado, velocidad de la lectura, en fin, articulación y pronunciación clara. Esos ejercicios los vamos a ir haciendo poco a poco, unos acá, otros los van a hacer ustedes también solos, se van a grabar, etc. Y hay unas habilidades de la comunicación no verbal, ¿sí? Una postura, un movimiento, una mirada. Es una buena oportunidad para hacer una adecuada comunicación. Si yo cruzo los pies, pues yo no voy a hacer una buena comunicación. Si yo estoy moviendo una cinta del leccionario todo el tiempo, estoy temblando, estoy moviendo las manos o me estoy agarrando el pelo, en fin, tantas cosas van a ser un signo de distracción para la asamblea. Es de vital importancia tener una buena postura, ya sea que esté caminando o parado ante el ambón. Ayer yo me encontraba
y mirando la celebración que estaba presidiendo, le puse mucho cuidado al lector y yo le dije, bueno, este señor me está ayudando para mañana decirle a la gente varias cosas. No, eh, a ver, ¿cuál es la expresión correcta? No proyecta la voz. La voz hay que proyectarla. Así usted tenga un micrófono, la tiene que proyectar ante la gente. Tiene que tener fuerza. No, el señor hablaba como si estuviera en la sala de la casa de él hablando con la esposa. No. Hay que ir encontrando como un justo medio que no es tan fácil encontrarlo, pero que es muy importante en todo este camino como proclamador de la palabra. La postura nos va a ayudar a proyectar la voz. Cuando se lea en el ambón, es importante que usted establezca un contacto visual con la asamblea. No la desconozca. Porque entonces la gente le dice, no, es que yo le estoy leyendo al Señor. Sí, esa espiritualidad suya, Señor, es muy bonita. Pero por favor, no desconozca la asamblea. Entonces nos quedamos en una relación verticalista con el Señor, muy bonita, muy, muy bonita. Pero desconocemos las normas de una expresión oral. Usted está comunicando. Yo no le voy a negar nada de que usted, el Señor está en el centro de su vida, que usted le está sirviendo al Señor, pero usted le está comunicando a una asamblea. Y esa asamblea entiende que usted es un portavoz, que usted es un comunicador, una comunicadora. Pero si usted lo está haciendo de una manera tímida, ni al Señor ni a la asamblea. Porque entonces nos parece que como es para el Señor, entonces es de cualquier manera. No, tiene que ser lo mejor. Por eso hay que tratar que la introducción y el diálogo final de la lectura se puedan pronunciar mirando a las personas. Cuando usted dice, por ejemplo, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Eso se hace no mirando al libro, sino mirando a la gente. Cuando termine la lectura, usted mirando a la gente dice palabra de Dios. No, la gente está mirando el texto. Es un error. Nos estamos equivocando. Porque entonces ¿a quién le estamos comunicando? Eso es un error. Todo gesto que haga debe hacerse con cuidado y bajo control. El gesto que más probablemente hagas es inclinar la cabeza. Sencillamente, sencillamente, la gente hace unas ceremonias, todas esas cosas que son artificiales, son feas. Perdóname que sea tan sincero. No, no son bonitas, no. No, queda faltando algo que tenemos que realmente tratar de hacer, pero con más altura. Llega, haga una venia sencilla, bonita con su cuerpo, pero entonces la gente quiere postrarse, la gente quiere... No, esas cosas también a veces ridiculizan lo que estamos haciendo, ¿sí? Es como cuando vamos también a la comunión. No, entonces hacemos unas grandes ceremonias, entonces la gente se echa la bendición antes de la comunión, después de la comunión. No, comulgue como lo dice la instrucción del general del misal romano. Ya usted se va y hace una oración en silencio. Pero a veces se convierte realmente en un problema de iniciación cristiana en todo lo que hacemos. Los gestos con las manos no son necesarios cuando servimos como lector. Debemos encontrar un lugar natural para las manos. Una buena idea es dejarlas descansar sobre el ambón. Ahí tenemos una idea de la muchacha que está leyendo, solamente destacamos la mano. Gracias a Catalina, que es nuestra diseñadora gráfica y nos hace todos los montajes de las diapositivas. Una buena idea dejarlas descansar, tomar el leccionario
o sutilmente señalar las frases con el dedo. Sutilmente, porque muchas cosas que nosotros hacemos, la gente desde la asamblea las está siguiendo. Todos los movimientos deben hacerse con reverencia, ya sea que usted camine hacia el ambón o al asiento, o incline su cabeza o ante el altar, pero sencillamente. ¿Qué es sencillamente? ¿De cualquier manera? No, hacerlo sencillo, pero profundo. Y una de las cosas que tiene que resaltarse es realmente la piedad. Los movimientos no deben ser demasiado lentos. Hay gente que comienza a leer en una lentitud y uno dice, no terminaron. Usted tiene que establecer un ritmo. Y cuando usted esté ante el ambón, quédese quieto. Evite esos movimientos nerviosos de cruzar un pie, de las manos en los bolsillos, de comenzar entonces a pararse en un solo pie, de cruzar el pie, de jugar con la cinta del leccionario o comenzar con el micrófono. Son muchas cosas que denotan el nerviosismo. También se debe tener en cuenta que ir bien vestido a cumplir este ministerio es importante. Eso lo estamos preguntando desde que iniciamos. Con esto lo voy a decir todo. Miren, se debe vestir de una manera digna, sencilla, que transmita la dignidad del oficio que usted está prestando y que no genere distracciones. No, pero es que hoy me hice un peinado hermosísimo y entonces me puse un vestido completamente rojo y un moño y quedó como un regalo. No, porque entonces va a distraer a la gente. Si usted va con un hombro descubierto, una cintura descubierta, un escote demasiado pronunciado, una ropa ajustada, colores más fuertes de lo normal. Todo eso es una distracción. ¿Para qué? Para la misma asamblea. Entonces usted se viste como siempre se ha vestido normalmente, de la manera más sencilla, elegante. Repito, no tienen que terminar el curso y mandar a hacer albas para ustedes para ir a leer. Preséntese siempre como un laico. A Mari, a Elvira, a Lady, a Sandra, a Liliana y a Darley la conocen en la parroquia. Usted no tiene que ponerse absolutamente nada, porque a usted la conocen por su nombre. Entonces, si está Willington, si está Víctor, si está Jimena, si está Edith, si está Gloria, Ana, en fin, Sandra, los que estén, ustedes se van a presentar como ustedes son. No necesitan ningún andamiaje, porque realmente el servicio, ustedes con su profesionalismo, con su preparación, lo van a demostrar. Bueno, la voz y sus características es nuestra segunda parte de esta noche. Voy entonces a hablar de cómo la voz es el sonido producido por el aire, impulsado desde los pulmones que pone en vibración las cuerdas vocales, con características de intensidad, timbre, duración, tono, que se constituyen un medio de expresión.
Pues ustedes y yo es lo que tenemos para hacer este servicio. Uno para celebrar la Eucaristía, para predicar. Y ustedes que prestan esa voz al Señor para ser proclamadores de la palabra. Yo no quisiera desmeritar ningún ministerio, porque también mi vida ha sido dedicada a los catequistas y a la formación, y muchos de ustedes que están conmigo los miércoles, escuchándome casi toda la semana, están aquí. Y son ministerios muy bonitos, pero este es un ministerio complejo, difícil, lleno de aristas, lleno de características especiales. Yo realmente los admiro, pero también los felicito y los animo porque uno encuentra una gente que comunica, pero espectacular. La Semana Santa de este año, un señor y una señora que me ayudaron en un Vía Crucis. Yo dije, no, pero ¿qué es esta suerte tan maravillosa? Porque esta gente leía esas estaciones, pero las sentía como desde el alma. Y eso lo agradece mucho a uno, porque uno dice, uno hace un esfuerzo para que la gente se concentre, para que la gente ore, para que la gente haga una buena meditación. Y una señora con la voz hace el 50% de lo que uno quiere. Un señor. Por eso, prepárense muy, muy, muy bien. No se vayan a quedar con esto simplemente que yo les he dado, sino continúen y después buscamos a ver dónde podemos encontrar más cosas para que nos sigamos preparando. Muy interesante entender que la palabra emitida por la voz manifiesta alegría, fuerza, dolor, tristeza, duda. Uno, por ejemplo, a ustedes los escucha cuando abren el micrófono, inmediatamente uno se imagina a la persona, porque esto casi es como una labor radial. Uno tiene un micrófono, tiene un audífono, y uno dice, esta persona tan fresca, esta persona, este timbre. Lo mismo nos pasa cuando nosotros estamos proclamando, porque esos sentimientos en general, por ejemplo, de un libro de Job, que es un libro fuerte de esa confrontación de Job con Dios, ¿cómo se manifiesta? Hay dolor, hay tristeza, hay alegría, hay incertidumbre, hay fuerza, hay esperanza. Es muy bonito. Y esto se transmite por la voz de ustedes. Es que no solamente es el libro. Dios, me estoy leyendo un libro, un espectáculo. No, la emoción no está en el libro. No, 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 no. Aquí hay un escritor en Colombia, por ejemplo, Juan Gabriel Vázquez, que es una maravilla leerlo, pero es que la emoción del libro de Juan Gabriel Vázquez no es el libro, sino yo, cuando lo leo. O me estoy leyendo un libro de poesía, o me estoy leyendo un libro espiritual. No, el libro no es la emoción. El libro es la emoción que usted le pone. Lo mismo pasa cuando estamos proclamando. Y esas principales emociones que se manifiestan mediante las características de la voz son esas. Un volumen bajo y un tono solemne es una tristeza. Un volumen alto, un tono duro, un mayor ritmo, alegría. Desinterés, un volumen y un ritmo bajo, un tono medio, alto, velocidad rápida. Sorpresa, una velocidad rápida, un tono alto, acentuación pronunciada. O confianza, un volumen alto, un ritmo medio y una voz decidida. Cada vez que yo vaya a preparar, como decía ahorita la señora, que esa imagen me gustó muchísimo, pues sí, la señora pagó la misa, le dije, señora, pero venga, usted tampoco tiene derecho a esto simplemente por haberla pagado. Venga, por favor, yo la escucho para uno hacer algunas correcciones, porque uno ya va agarrando cancha, no nos digamos mentiras, pero ¿cuántas personas corrigen ustedes en la celebración? No, señora, eso no se dice así. Ya usted tiene cancha, ya usted tiene una experiencia muy buena en la parroquia, usted no nació ayer. No, ya usted es un laico que se preparó. Esto simplemente es accidental en el camino que nos encontramos con un curso de lectores. Pues venga, miremos a ver qué podemos hacer aquí juntos.
Pero cada vez que usted mire la lectura, usted puede decir qué sentimiento hay acá. Lo que pasa es que una cosa es el sentimiento de la lectura, pero otra cosa es su sentimiento. Porque hay días en que uno de pronto no puede estar muy alegre o de pronto no puede estar muy armónico. Y eso lo manifiesta uno, a veces en la misma cara, las mismas expresiones del rostro, el mismo encuentro con la gente le dice a uno, te pasa algo, lo ven a uno confundido, pensativo, y a veces uno transmite eso mismo dentro de la celebración. Por eso la voz constituye un elemento esencial en la expresión de un mensaje y se requiere un excelente manejo de ella para uno desenvolverse correctamente. Esto es con lo que nosotros hacemos el ministerio. Aprender a respirar es básico, ser capaz de retener el aire durante 20 o 25 segundos, mínimo, sin desperdiciarlo. ¿Qué significa esto? Que si esa respiración, como lo vamos a ver en la clase anterior, próxima, no está bien hecha, una frase se puede cortar. Y la frase se corta y se daña el sentido de la frase. Porque usted la tiene que cortar, porque como no respiró bien, cortó la frase y se perdió el sentido de la lectura o se perdió el sentido de la frase. Esta necesita de la respiración, la cual actúa mediante dos mecanismos, inspiración y expiración. Por eso cuando uno llega a la sacristía y uno puede preparar la lectura, los grandes, los grandes recursos, remedios para uno vencer el nerviosismo es una buena respiración. Esa emisión de la voz depende del desarrollo y la práctica para colocar correctamente la laringe, el cuello, la lengua, los labios, la nariz, más de una forma mental que física, ¿sí? La tranquilidad siempre va a ayudar mucho. Esas personas que se tensionan, esas personas que sudan las manos, la voz se les entrecorta, es muy complejo, pero no es imposible que puedan prestar un servicio como lectores. El buen volumen y la correcta emisión de la voz provienen de una correcta respiración. Eso es indudable. Es decir, de la manera como uno almacena el aire en los pulmones y de la forma como uno lo maneja. Este porcentaje es muy interesante y nos lo decían los especialistas. El 45% de un mensaje se expresa con el cuerpo. Mire que todo esto se va conjugando de una manera muy especial porque uno dice, a ver, ¿cómo subo a un ambón? ¿Con qué ropa subo a un ambón? ¿Cómo me presento ante un ambón? ¿Sí? Entonces, el 45% de un mensaje es el cuerpo. El cuerpo vehicula un mensaje para la gente. El otro 20% mediante el tono de la voz. Y el 35% a través de las palabras y de las frases empleadas. A mí me parece que esto pues ya lo han estudiado, porque tampoco van a poner unos porcentajes ahí por ponerlos. Es importante nuestra labor de expresión oral. Una parte con el cuerpo, otra parte con la voz y otra parte a través de las palabras y de las frases empleadas. Por eso, emplearlas bien es tan importante, porque ahí hay un porcentaje, ¿sí? Yo les repito y se los respeto muchísimo y se los entiendo, pero no me vayan a decir, es que yo le leo al Señor, porque es que detrás de ese leerle al Señor parece que todo lo otro tiene que quedar mal hecho. No, señora, eso no está bien. Usted tiene que entender, tiene que profundizar y tiene que hacer un buen discernimiento de que su labor como proclamadora o como proclamador
necesita unos mínimos de excelencia, de buen trabajo, de buena preparación. Vamos a mirar expresiones y cosas muy técnicas, por ejemplo, la vocalización. Vocalizar es proyectar sonidos al exterior. Una persona todo el tiempo con la cabeza hacia abajo no proyecta la voz, porque uno puede hacer una presión sobre su aparato fonador y las palabras no salen. No, usted tiene que tener un poco, ¿sí?, su expresión de la cara, poco en alto, para que sus palabras puedan salir también con naturalidad. Conseguir un sonido puro, redondeado, compacto. El sonido inicial se produce en la laringe, se modifica en la cavidad bucal con la posición de los labios y de la lengua y la separación de los maxilares, y lo va transformando en las distintas vocales. Entonces uno dice, no, es que culturalmente yo vengo de esta región, aquí nos comemos las heces, aquí no pronunciamos esto o acentuamos de manera especial. Poco a poco eso lo tenemos que ir puliendo. Ustedes encuentran muchas personas, por ejemplo, en un noticiero que uno dice, nunca pensé que esa persona fuera de allá. ¿Y por qué? Porque es que yo sé que allá hablan distinto. No, ya cuando uno está haciendo una labor de comunicación, yo no puedo decir las palabras como normalmente las digo cuando estoy hablando. Si tengo que pronunciarlas bien. La articulación. Articular es hacer la serie de movimientos propios de las consonantes que se van pronunciando para hacer inteligible el habla. Para emitir bien el sonido se requiere una buena articulación, dando la forma correspondiente a cada una de las vocales y las consonantes. Cada vez que nos digan, yo a esta señora o a este señor no le entiendo, deténganse para mirar qué problema hay. Son varios problemas. Problema de vocalización, problema de articulación o un problema de micrófono. Porque como estamos en esos sitios que a veces es tan difícil el sonido, las palabras no llegan. Esta señora lee muy bien, pero no se dio cuenta que el templo estaba medio vacío. Entonces tenía que leer mucho más despacio que cuando leí un domingo, cuando la iglesia está llena. Pero ¿quién le va a decir a eso? Padre, ¿y usted tiene un libro? No, yo no tengo nada. Eso, usted lo que tiene que hacer es llegar un domingo, llegar un martes, un miércoles, darse cuenta cuántas personas están. Y usted dice, aquí tengo que poner mucho cuidado porque hoy mi pronunciación va a tener que ser un poco más lenta porque el templo no está lleno. Eso cambia totalmente. Mire, cambian las cosas cuando uno encuentra que una capilla tiene alfombra, tiene un tapete. El sonido es muy distinto. O cuando simplemente tiene baldosa. Las palabras pueden rebotar por las paredes, por la baldosa, y en esos templos que son muy grandes, no llega el sonido igual a los que están en la primera banca que a los que están al final. Esa palabra que llega allá puede llegar tardíamente. Es como cuando uno está escuchando, entonces me pasó por ejemplo el día del partido de Colombia. Yo lo estaba escuchando por internet y entonces estaba hablando con una amiga y ella la estaba viendo en directo por la televisión, y entonces me dice, no, es que a usted está llegando tardíamente la señal. Claro, yo escuchaba y cuando había gol, yo lo escuchaba más fácil en la calle y a mí me llegaba tardíamente por la señal del internet. Eso pasa también en los templos. Llega tardíamente un mensaje, sobre todo en esos templos más grandes. Entonces ahí la norma es
que usted tiene que oír. No es que usted hable muy bien. Ah, no, padre, yo leo muy bien. Sí, pero mucho cuidado con el oído, porque ahí es donde usted tiene que conjugar eso. Por eso cuando nosotros hicimos este ejercicio de este tercer módulo con los especialistas, el otorrino siempre nos decía, mucho cuidado, porque los problemas a veces no solamente son de voz, sino de oído. Viene el tema de que es muy importante que el lector vocalice, articule las palabras claramente, asegurarse de pronunciar todas las sílabas, de pronunciar el final de las palabras y de no unir varias palabras en una palabra ininteligible, porque a veces por el ritmo tan acelerado, dos palabras y no me doy cuenta y la gente entendió otra cosa. Por eso articular bien ayuda a la asamblea a escuchar, a comprender la palabra. Si al leer se arrastra la palabra, se cortan las sílabas y las palabras, no se alcanza a hacer una buena comunicación y la asamblea no comprende lo que ha leído. ¿Cuáles son las cualidades de la voz? Está el volumen, que es un manejo adecuado del volumen de la voz, va a depender directamente de la cantidad de aire que expiremos en la emisión. Si la cantidad de aire no es la ideal, entonces yo tengo que estar robando aire para poder completar una frase. Y es ahí cuando se cortan las frases y el mensaje no llegó. Intensidad es el mismo volumen y puede ser baja, elevada o alta. El timbre ya son las características personales de resonancia, lo que hace que una voz se diferencie de otra en una palabra. No se puede variar sino modular, ¿sí? Eso depende mucho también de las personas. Y la velocidad, regularmente en la lengua española se suelen hablar 125 palabras por minuto, es la velocidad normal. Yo le digo por eso, yo les he dicho cuando abrimos el micrófono, hagan preguntas cortas. ¿Por qué? Primero, porque si uno supiera utilizar 30 segundos, en 30 segundos usted dice 60 palabras. Entonces, cuando uno aprende a sintetizar, es una maravilla porque uno dice, lo principal lo dije, pero bueno, es un ejercicio poco a poco. 125 palabras por minuto es la velocidad normal. Todo depende del expositor, porque por temperamento hay demasiado ansiosos, atropellan las palabras, otros por el contrario son lentos, desmotivan, arrullan a la asamblea, y quien lee regula la velocidad de la lectura. No lo debe hacer ni demasiado rápido ni lento, más bien un término medio. Ese término medio se va aprendiendo mucho en la experiencia. Entonces la gente lo llama a uno y le dice, padre, no entendí del término medio. Es la experiencia. Eso es muy difícil explicarlo porque poco a poco me tengo que dar cuenta también a la asamblea que le estoy comunicando. El tono es la frecuencia con la cual vibran los pliegues vocales. El tono se clasifica según la forma de hablar. Si decimos que una persona tiene una voz muy gruesa, es sinónimo de un tono grave. Pero si la persona tiene una voz menos gruesa, corresponde a un tono agudo. Y para los efectos de un proclamador debe aprender a manejar su voz para que haya variaciones tonales para atraer a la asamblea. Esto es muy interesante porque todos los textos son muy distintos. Cuando veíamos la iniciación bíblica, hablábamos, por ejemplo, de los libros históricos, sapienciales, poéticos. Muy interesante que uno diga, hombre, aquí hay un espíritu en esta lectura, qué rico sería comunicarlo. Entonces, cuando uno lo comunica, es cuando uno dice, bueno, aquí hay una cantidad de cosas interesantes
que me pueden también servir en todo este arte de comunicar. El tema del ritmo, esa sensación de dinamismo que se genera por la combinación de la velocidad y la extensión de las pausas. Establecer, vamos a llamar a una de las clases así, un ritmo que uno pueda establecer también para una lectura. Pero la pausa, que va muy ligada al silencio sobre el que vamos a volver, yo pienso que la clase anterior no nos puede dejar simplemente insinuados, no, ese arte de dejar el tiempo suficiente para que cada sonido, palabra o idea se perciban con claridad, en vez de amontonarlas o saturar el discurso y despezar la información. A la gente hay que darle ese espacio. Mire, ahora nos lo decía la señora. Hablé con, eh, con la persona que hacía los cantos, dejamos el espacio de silencio en el momento de la comunión y qué ambiente el que se generó. Esto me ayuda muchísimo. El arte de dejarle el tiempo suficiente a una persona para que la persona transforme lo que escuchó y lo pueda llevar al corazón. Es que esto no es un tema de que me guste o no me guste. Ese padre vino con una cantidad de ideas raras. No, 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 no. Esto hace parte de una liturgia de la palabra. A mí me hace mucho bien. El énfasis es esa fuerza que se pone en ciertas expresiones del discurso para resaltarlas, porque sobre ellas se sostiene el contenido del mensaje y sobre ellas va a recaer el énfasis o la fuerza expresiva. Eso es otro encanto de este trabajo que estamos haciendo. Un buen énfasis me situó completamente en una liturgia de la palabra. Entonces, los consejos para cuidar la voz en estos minuticos que nos faltan. No gritar y no silbar. Esto lo hago de la mano. Yo no soy especialista en este tema. Simplemente estoy transmitiendo, lo he estudiado con el equipo que nos han ayudado a montar el curso. Gracias, gracias infinitas, porque no solamente hemos querido hacerlo desde un libro. Hemos querido llamar a un especialista, un fonoaudiólogo, un otorrino. Ayúdenos. Y con la ayuda del Señor vamos a tener a una de las fonoaudiólogas con nosotros en una clase que más adelante les diré cuándo la vamos a invitar. No gritar, no silbar, ni hablar a larga distancia, ni forzar la voz en ambientes ruidosos, porque a veces queremos que la palabra esté por encima del ruido de la gente. No, eso es fatal, fatal, fatal. Evitar esos esfuerzos vocales intensos y agresivos, aprender a relajar el cuerpo y a respirar adecuadamente. Este sí va a ser una bendición en todo lo que nosotros hagamos. Porque podemos hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas. Si esto no está, por ejemplo, cuando estamos enfrentados a una Semana Santa y terminamos sin voz. Porque una cosa es cuando usted prepara en una sacristía, pero otra cosa es cuando se para en el ambón y tiene que hablar. No susurre, porque eso requiere un esfuerzo vocal mayor del que parece. Cuidar de no hablar por encima del ruido ambiental. Hablar despacio, vocalizar de forma clara. Hidrátese, pero con agua, no con agua helada, al clima. No beba café, no. Esto evita la deshidratación de la mucosa y procura que haya un buen nivel de humedad en el entorno con humidificadores para evitar los entornos secos por calefacción, aire acondicionado.
Una bebida caliente afecta la papila e irrita la laringe. El otro tema es descansar adecuadamente, pues dormir lo necesario. La voz es muy sensible a la falta de sueño. Cuando uno no duerme bien, al otro día la voz parece como de ultratumba. Sale un acalorado de esas iglesias, los que a veces nos toca trabajar en climas calientes. Eso es un tormento porque la voz le duró ese día y ya para los otros días no puede. Recibir esas corrientes de aire es muy complejo. Evitar tóxicos, no tabaco, alcohol, especialmente fármacos, esos antihistamínicos y algunos otros fármacos resecan toda la mucosa laríngea y no podemos abusar de ellos. No aclare la garganta ni carraspee a menudo. La gente dice, no, beba agua, respire bien, haga gárgaras con agua o produzca una tos suave. No. Si tiene sensación de un cuerpo extraño en la garganta, digestiones lentas o mal gusto en la boca, a veces puede tratarse de un reflujo gastrofaríngeo y aquí uno tiene que acudir a un otorrino laringólogo. No tome caramelos de menta, mentol o eucaliptos. No, todo el mundo tiene en la carterita un Halls y eso reseca la mucosa orofaríngea. Más bien, optar por dulces de miel de abeja, panela, para nosotros aquí en Colombia, que es un producto de la caña de azúcar. De pronto los que están en otros países no entienden muy bien esta expresión. Y eso favorece la limpieza de la cuerda vocal. Cero estrés. Esa tensión psicológica, el miedo, el pánico, eso nos va a llevar a una lesión. Por lo que es muy importante mantener la calma para no levantar la voz. Y mantener una buena higiene bucal. Esto sí es muy importante que a veces no se da cuenta uno, y me disculpan que lo pongamos acá, pero de la mano de los especialistas lo ponemos. Seguir las recomendaciones anteriores, cepillarse diariamente los dientes de forma correcta, prevenir la litosis, el mal aliento que es fruto de la acumulación bacteriana en la boca o entre los dientes, restos de comida alrededor de las encías, la lengua. Y eso, pues eso es un nido de bacterias en la boca. Muy bien, cuando nos vaya a tocar, porque a veces si nos lo dicen, nos incomodan, pero un mal aliento te puede salir en algún momento, por un problema estomacal, por tantas cosas, no simplemente porque haya de pronto un problema en sus dientes o de pronto la persona tenga algunas prótesis. No, cada uno tiene que hacerse su aseo porque como estamos comunicando, pues puede ser también muy delicado. Hacer ejercicios de articulación abriendo la cavidad bucal. Al igual que todos los demás músculos, las cuerdas vocales son músculos que hay que entrenar, calentar para usarlas y estirar, relajar al final de su uso. Bostezar para relajar la garganta. Cuando ustedes estén en la sacristía, abran muy bien la boca, bostecen, porque eso los va a ayudar a relajar. Buscar momentos de descanso vocal al menos de 5 minutos durante el uso de la voz. Mantener el aire requerido para no sofocarla. Dar la debida importancia a las sílabas, palabras que pronunciamos según se necesite. Tratar de evitar la tensión con los labios, mejillas, mandíbula para dar la libertad a la lengua, la cual hace el mayor trabajo en la producción del habla y así pronunciar debidamente los sonidos y conservar esa respiración silenciosa, completar cada palabra o sílaba con pausas. Esto ayuda a afianzar una idea, despierta interés, da tiempo para preparar mejor la mente al mensaje que se transmite.
No dirigirse a audiencias amplias sin una amplificación, porque puede perder la voz. Utilizar un micrófono. Evitar el estrés, la fatiga, esas tensiones emocionales. Aprender estrategias para hablar en público de manera eficaz. Esto nos ayuda. Evitar los esfuerzos vocales intensos, agresivos. Tensar el músculo de la cara, el cuello, hombro, garganta. Apretar los dientes. Ese problema, por ejemplo, que tenemos a veces de no utilizar a veces unas placas y como apretamos los dientes, entonces la mandíbula o la lengua durante la fonación, los dolores de cabeza y todo eso, pues también nos va a llevar a esto. Cuidados en el uso profesional de la voz. La voz es el instrumento con el que nos comunicamos diariamente y en multitud de profesiones supone además la herramienta fundamental de trabajo. El uso correcto de la voz es el primer paso para evitar la aparición de lesiones como la afonía o los nódulos en las cuerdas vocales, que pueden resultar un grave impedimento en el normal desempeño de estas profesiones. Las medidas que se recogen a continuación no solo te ayudarán a combatir el sobreesfuerzo vocal, sino que te permitirán mejorar la calidad de tu voz. Recomendaciones generales. Debes evitar comer de forma copiosa, así como el alcohol, las bebidas muy frías y el picante antes de tu discurso. Gritar o tratar de hablar por encima del ruido ambiental. Permanecer mucho tiempo en ambientes con polución o demasiado polvo. Carraspear y toser para aclarar la voz. Es preferible tragar saliva y beber pequeñas cantidades de agua lentamente para mantener la humedad en las cuerdas vocales. Prolongar los esfuerzos de voz en caso de laringitis, faringitis, etc. Fumar. Debes procurar mantener limpias las fosas nasales, ya que mejora la inspiración y la coordinación respiratoria. Para ello realiza inhalaciones con vapor de agua semanalmente. Practicar regularmente un deporte aeróbico. Te ayudará a respirar mejor y a mantener una posición adecuada mientras hablas. Dejar descansar tu voz después de su uso prolongado. Adoptar una postura adecuada al hablar, de manera que el cuello y los hombros se encuentren relajados y la cabeza erguida. Si trabajas sentado, te ayudará a mantener los antebrazos apoyados en la mesa. Altera entonación, volumen y ritmo mientras hablas. Aprovechar las pausas en tu discurso para inspirar hacia el abdomen antes de pronunciar la siguiente frase. Ajusta la respiración a tu discurso y no al revés. Vocalizar para conseguir una buena dicción. Además, ten en cuenta que el cansancio físico y mental junto con el estrés empeoran la calidad de tu voz. A continuación te mostramos una serie de ejercicios que conviene realizar antes de un uso continuado y prolongado de la voz y que pueden contribuir significativamente a su cuidado. Ejercicios de respiración. El control de la respiración es esencial para no fatigar la voz. Practica el siguiente ejercicio para ajustar la respiración a la frase que vas a pronunciar. Inspira suavemente por la nariz. Dirige el aire hacia la parte del abdomen y las costillas sin elevar el tórax. Repítelo durante 5 respiraciones. Ejercicios de calentamiento. Realiza los siguientes movimientos muy despacio, ajustando la respiración de forma que inspires siempre al volver a la posición inicial. Repite cada ejercicio 3 veces. Ejercicios de cuello. Mueve la cabeza de abajo arriba soltando la mandíbula y evitando llegar a bloquear la garganta. Gira la cabeza a un lado y a otro moviendo los ojos en la misma dirección y manteniendo la mirada al frente, pero sin elevar la barbilla. Inclina la cabeza hacia un hombro y hacia otro, tratando de tocarlos con las orejas. Baja la cabeza intentando tocar el hombro con la barbilla y después súbela siguiendo una diagonal.
Repite el ejercicio con el otro hombro. Mueve la cabeza en círculos y en ambas direcciones, soltando la mandíbula al mismo tiempo. Ejercicios de hombros, brazos y tronco. Sube y baja los hombros. Contrae los puños y después aflójalos. Relajar los brazos te ayudará a no tensionar cuello y laringe. Estando de pie, inspira mientras inclinas el tronco hacia adelante. Incorpórate expirando e iniciando un bostezo al final del movimiento. Ejercicios de mandíbula. Masajea el músculo masetero, que es el que mueve la mandíbula. Baja y sube la mandíbula inferior desde su articulación, manteniendo la lengua relajada mientras notas el paso del aire por la garganta. Bosteza con diferentes intensidades, desde un bostezo muy grande, abierto y sonoro, a uno interno sin ni siquiera abrir los labios, pero notando toda la apertura interior de la boca y laringe. Ejercicios de lengua. Con los labios cerrados, mueve la lengua haciendo el gesto de limpiar los dientes por fuera, llegando hasta los extremos. Hazlo 3 veces en cada sentido. Con la boca abierta, lleva la punta de la lengua detrás de los dientes inferiores y superiores respectivamente y de forma rápida. Con la boca abierta y la comisura de los labios separados al máximo, lleva la punta de la lengua a un lado y a otro. Haz varios chasquidos con la lengua. Saca la lengua rápido y hacia adelante de forma repetida, sin poner tensión en el cuello. Sonoriza BR. Ejercicios de labios. Mueve los labios tanto abiertos como cerrados en todas direcciones. Haz el gesto de sonreír seguido de besar con los labios cerrados. Abre y cierra los labios en forma de O, U sin mover la mandíbula. Sube únicamente el labio superior, cuidando de no tensionar el cuello. Baja el labio inferior sin mover las comisuras. Abre los labios superior e inferior dibujando un cuadrado y sin mover las comisuras. Ejercicios de voz. Con la mandíbula abierta y los labios cerrados emite el sonido M. A lo largo de 2 o 3 expiraciones emite el sonido F. Haz vibrar los labios con el paso del aire. Haz vibrar los labios con la punta de la lengua entre ellos. Pronuncia frases interrogativas en voz alta y acentuando la entonación, preferiblemente aquellas que sean habituales en tu puesto de trabajo. Como por ejemplo, ¿en qué puedo ayudarle? ¿En qué puedo ayudarle? Emite con una respiración profunda y de forma continua las vocales en este orden: U, O, A, E, I. U, O, A, E, I. Recomendaciones para cuando tu voz empieza a fatigarse. Si puedes, deja descansar tu voz, pero si has de continuar hablando, realiza pausas breves con cierta frecuencia y aprovéchalas para respirar profundamente. Habla más despacio, baja el ritmo de tu discurso. Si estás de pie y puedes, siéntate e intenta relajar los hombros y el cuello. Deja que tu mandíbula inferior se relaje.
Si tienes la posibilidad, busca la participación de los asistentes para conseguir pausas en tu intervención. Y recuerda, la mejor forma de proteger. Muy bien, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Buena noche, buen descanso. Con la ayuda del Señor y la Virgen nos veremos el próximo miércoles para continuar toda esta tarea formativa.